Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. Nuevamente estamos aquí reunidos para nuestra segunda sesión de Excel. Ayer tuve una pequeña dificultad con el cargue del video, por eso lo hice hasta la tarde. Y también quedó deshabilitada la opción de enviar las evidencias, cosa que también lo pude solucionar en horas de la tarde. Quizás por eso algunos de ustedes solo lograron subir esa actividad después de las 4 o 5 de la tarde. Les pido mil disculpas. Lo que me enviaron ya quedó revisado y ya quedó evaluado. Entonces los invito a que por favor consulten ese archivo compartido de notas y si hay alguna observación también me la hagan saber. No sé si ustedes tengan alguna pregunta hasta aquí, algún comentario. No, señora. Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Pues hoy nos corresponde nuestra segunda sesión. Me voy a ir por contenidos del curso, proyecto, componentes transversales, TIC, Excel y en la sección 2. Entonces, pues no voy a descargar la guía de aprendizaje ni el material de estudio, me voy a ir directamente al taller para resolver pues los ejercicios de Excel que corresponden para el día de hoy. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar con operaciones matemáticas, referencias absolutas y a empezar a ver algo de formato condicional. Como pueden observar, ya aquí no tenemos una hoja de ejercicios, sino que tenemos varias hojas. Lo que les contaba el día de ayer. De aquí en adelante, cada archivo de Excel va a tener varias hojas con ejercicios que algunos resolveremos acá, otros quedan para que ustedes los resuelvan, completen el archivo y esa va a ser la evidencia que deben subir por cada una de las sesiones. ¿Sí es claro? Bien. Entonces, gracias. Entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar operaciones matemáticas. Recordemos qué operaciones hay y que hemos utilizado. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué operaciones se han trabajado ustedes? Suma, resta, multiplicación y división. Resta, muy bien. Suma, resta, muy bien. Multiplicación. Muy bien, esas son las 4 operaciones matemáticas. Recordemos un poco cómo hacemos nosotros mentalmente la suma. ¿Quién me quiere decir cómo hacemos mentalmente una suma? Profe, Agrupando, profe. y colocas una casilla, el signo de más, la otra casilla y le das enter y se suma. Enter. Bueno, aquí me está relacionando con Excel. Pero dices una casilla, símbolo más, otra casilla, enter y ya. ¿Alguien más?
Cuando a un niño se le dice, cuando los que somos papás estamos enseñando a sumar a los hijos, ¿cómo les decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo les enseñamos a sumar en esas primeras oportunidades? Ah, Pues profe, uno como un lo ejercicio hace, así, Agrupando y profe. con Agrupando, manzanas sí. o... Pero algo más detallado, porque es que yo no le digo al niño agrupe. lo que uno hace es en las agrupaciones que identifiquen como cada grupo en números y después los cuenten el total. Ujú. O sea, nosotros siempre tenemos involucradas cantidades, ¿cierto? Cantidades, si por ejemplo recordemos con el abaco, esas bolitas, entonces uno decía que hay 3 bolitas de estas y aquí hay otras 3. Entonces, al agrupar, pues ya no tengo 3 por un lado y 3 por otro, sino que tengo 6, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que para yo hacer la suma, necesito tener 2 cantidades, 2 valores, 2 elementos, dos grupos. Entonces, yo mínimo debo tener un dato 1 y debo tener un dato 2. ¿Que puede ser el mismo número? Claro, porque en el ejemplo 3 más 3, pero son 2 datos. ¿Sí me hago entender? Entonces, mínimo necesito tener 2 datos para poder realizar o la suma, o la resta, o la multiplicación, o la división. ¿Qué hace la diferencia en cada uno de ellos? El símbolo, el operador. Entonces, en un caso será la suma, en otro caso será el más, en otro caso será el guión para la resta, en otro caso será el por o el asterisco para la multiplicación y en otro, para la división, será el slash. Entonces, esos conceptos pues no se nos debe olvidar, que mínimo necesitamos 2 cantidades, 2 datos, 2 números para poder realizar una operación. Entonces vamos a colocar aquí números o cantidades. Muy bien. Entonces, ya viniéndonos específicamente para Excel, nosotros para realizar una operación matemática debemos empezar con el signo igual. Primero, ubicarnos en la posición de celda. Eso es lo más importante. Ubicarnos en la posición de celda donde queremos el resultado. Porque no necesariamente el resultado tiene que ser pegado a los datos. Yo puedo irme a otra hoja, a otro libro, a otra posición y allí efectuar la operación. Entonces, lo primero que debo hacer es ubicarme en la celda donde quiero realizar, en este caso, la suma. Seguido a eso, entonces coloco el signo igual. Observen que al colocar el signo igual, muchas de las herramientas que están allí en el menú inicio quedan deshabilitadas. Si yo hago un recorrido por los diferentes menús, pues también la gran mayoría quedan deshabilitadas, a excepción del menú fórmulas, porque está lista la celda. No veo que comparta, qué pena. ¿No estoy compartiendo? Sí, Sí. señora. Sí, señora. Sí, señora. Perdón. Entonces, les decía que a excepción del menú fórmulas, porque la celda está lista para recibir o una operación o para recibir una función. Pero los demás menús, casi todos, quedan deshabilitados. ¿Por qué? Porque ya Excel está listo para recibir una operación.
Entonces, como decíamos hace un momento, tomamos un dato, un número o una casilla. Entonces, en este caso voy a tomar esta posición de celda donde está el número, el primer número o el primer dato. Y fijémonos que él coloca esa posición de celda en un recuadro y le coloca un color. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cerramos. ¿Para qué lo coloca de esa manera? Para que nosotros podamos identificar cuál es la posición de celda que está involucrada en esa operación. Luego procedemos a colocar el símbolo, que en este caso es el más. Entonces, al colocar el símbolo, ya esa celda no queda punteada, sino que ya queda con una línea fija, con una línea seguida, queda resaltada la posición de celda y ya puedo proceder a tomar el siguiente dato, que en este caso pues será la celda D4 y lo mismo que en el procedimiento anterior, la celda queda punteada, pero ahora le coloca otro color. Si yo necesitara seguir sumando, pues le coloco el más y sigo seleccionando celdas y él le va dando un código de color a cada uno. En este caso, no necesito más datos para sumar, sino que le doy Enter y ya obtengo el resultado. ¿Recuerdan lo que les decía ayer de la barra de fórmulas? Aquí es donde empezamos a tener la importancia de la barra de fórmulas. En la celda yo veo el resultado, es decir, el número 46, que es el producto de sumar 23 más 23. Pero en la barra de fórmulas, entonces él me está diciendo que lo que tengo es una suma de C4 más D4. Entonces, aquí es donde ya la barra de fórmulas empieza a mostrarme qué es lo que hay al interior de una celda. ¿Qué es la operación que estoy haciendo? Entonces, importante tener presente esa barra de fórmulas. Si yo quisiera hacer alguna modificación de la fórmula o del texto o de los datos, pues puedo venirme directamente aquí a la barra de fórmulas y darle un clic y estaría dentro de la información que hay. O bien me ubico en la celda y le doy doble clic y también quedo dentro de la operación. Entonces, cualquiera de las dos formas me permite cambiar o modificar la información que hay allí. Bien, si yo necesito seguir sumando, pues le doy igual, tomo el siguiente dato, sumo y tomo el siguiente dato. Pero supongamos que tuviese que sumar n números. Pues la idea de utilizar estas herramientas es que sea práctico, que sea preciso y que sea muy ágil. Entonces yo debo empezar a hacer análisis no solo de la operación que estoy realizando, sino de cómo agilizar el proceso y que sea de una manera confiable. Entonces, revisemos aquí. En la primera operación que estoy haciendo, estoy sumando C4 más D4. ¿Sí? En la siguiente operación que estoy haciendo, sumando C5 más D5. ¿Eso qué me está indicando? ¿Qué me está indicando esa secuencia? ¿Mm? C4 más D4. Y en la siguiente es C5 más D5. ¿Qué está pasando ahí?
¿Ninguno? ¿Ninguno ve lo que está pasando ahí? Profe, pues que cambia el número de fila. Se está incrementando la posición de la fila. Está pasando de C4 a C5 y está pasando de D4 a D5. Entonces eso quiere decir que yo puedo completar esa operación con solo plantear la primera operación, coger el punto que hay aquí en la celda y arrastrar hasta donde tenga los datos para completar la operación. Si yo me ubico en el último resultado y le doy doble clic, pues me está mostrando que estoy sumando C7 más D7. Y de esta manera, independiente de la cantidad de datos que tenga, pues voy a ser muy ágil en obtener el resultado, que en este caso es la suma. Entonces puedo rellenar la operación de la suma en este caso. ¿Sí es claro? Bien. Sí, señora. Con relación a la resta, entonces tomo dato 1 y ahora el símbolo es guión a la mitad, dato 2 y obtengo el resultado. ¿Podré arrastrar que en el caso anterior para completar la operación? Sí, Señora. Sí, señora. Bien. Y en este caso, al arrastrar, pues me quedan unos resultados con un símbolo negativo. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el primer número es menor que el segundo. Ajá, y entonces ¿eso qué significa? Pues que el resultado de la resta da negativo. Sí, el resultado por eso está dando negativo, pero lo que significa eso es que en la resta usted debe tener presente el orden en que va a seleccionar los datos, porque aquí debe tener presente cómo va a salir el resultado. Obviamente no quiere decir que si el resultado es negativo, la operación está mal, porque pueden haber operaciones con resultados negativos, ¿sí? En un banco hay operaciones que dan con saldos rojos, pero digamos que el mensaje aquí es que usted debe tener presente cuando va a plantear una resta el orden de los factores. Con la multiplicación, entonces, igual, dato 1, que es el que me representa la multiplicación, tomo el siguiente dato y obtengo el resultado. Arrastro y completo la multiplicación sin ningún problema. Aquí tendré que tener cuidado con la selección de los datos del orden. No, profe. No, en la multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. Miremos con la división. Dato 1 / dato 2 y voy a arrastrar. Será lo mismo dividir dato 1 entre dato 2 a dividir dato 2 entre dato 1. ¿Ustedes qué creen? No, profe, da resultados diferentes. En el primer caso dio igual porque es el mismo número. Pero en los siguientes el resultado es diferente. Entonces, en la resta
Y en la división, cuando ustedes lo van a plantear, deben tener cuidado cómo lo plantean, porque el orden de los factores sí altera el resultado. Entonces, por ahí van a encontrar ejercicios donde van a tener que revisar cómo van a plantear la operación, porque si no el resultado les va a dar diferente. Ahora bien, yo he utilizado siempre posiciones de celda. He tomado C4 más D4. Pero habrá alguien que dice, ah, pero es que eso es lo mismo escribir 23 más 23. El resultado, efectivamente, es el mismo, da 46. Pero como nosotros estamos utilizando Excel, es precisamente para que la información sea confiable, sea precisa, sea segura. Nosotros nunca debemos utilizar valores fijos. Siempre debemos utilizar posiciones de celda, porque en el momento en que yo actualice algún dato, entonces lo que se quiere es que automáticamente al actualizar esa información, todas las operaciones se actualicen de manera inmediata. Que ya no fue 60, me equivoqué, el dato 1 era 40. Entonces, automáticamente, fíjese que el resultado de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división se va a ver afectado. Mientras que los datos que dejé con valores fijos siguen con el mismo resultado inicial. Entonces, una recomendación es no utilicen datos fijos, sino siempre posiciones de celda. No nos interesa el valor del resultado. En muchas ocasiones yo ni miro el resultado. Siempre estoy revisando es lo que usted está planteando aquí en la barra de fórmulas. ¿Sí es claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora, todo está muy bien. ¿Todo está muy claro? Muy bien. Entonces, aquí ya vimos este tema que fue operaciones matemáticas. Vamos a empezar a revisar los diferentes ejercicios y en ellos vamos a aplicar los demás temas. Permítanme un segundito. Bien, entonces aquí en la hoja que se llama operaciones básicas, lo que ustedes tienen que hacer es realizar las operaciones solicitadas y deben ubicarse en las celdas que están marcadas de color amarillo y plantear la operación que necesitan. Entonces aquí será la suma, aquí también, la resta, la multiplicación y la división. Es facilísimo ese ejercicio. Vamos a hacer este de cálculo de cantidades. Profe, qué pena, una pregunta. Sí. En el anterior, los recuadros que estaban desocupados, ¿hay que poner algún valor nosotros o hay que dejarlo así? No, hay que dejarlos así, en blanco. Ok. Bien, en este de cálculo de cantidades nos piden calcular el total para cada producto. Entonces tenemos unos productos, lapicero, carpetas, borradores, etcétera, etcétera, con unas cantidades y con un precio unitario. Nos piden calcular el total. ¿Qué operación debemos plantear aquí para calcular el total? Una multiplicación. Una multiplicación. Y recordemos que dijimos que el orden de los factores no altera el producto en la multiplicación. Entonces da lo mismo multiplicar cantidad por precio o precio por cantidad, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces, cantidad por
precio, le doy Enter y ya obtengo el resultado. Puedo arrastrar para completar las diferentes cantidades, los diferentes totales. Sí, porque eso lo vimos ahorita sin ningún problema. Y fíjense que ya aquí tiene un formato, pero este formato no me gusta. Entonces lo voy a seleccionar, me vengo aquí y voy a escoger un formato de moneda sin posiciones decimales con el símbolo de Español Colombia y le doy a aceptar. Entonces ya me quedó en formato de moneda el total. ¿Alguna pregunta? No, señora. Bien. Ahora me dice que para totales, entonces me voy a ubicar aquí en los totales, mayores a 2000, la celda debe de quedar en un fondo rojo. En caso contrario, debe quedar en un fondo amarillo. Entonces, si yo hiciera manualmente esto, entonces lo que haría era, este dato es mayor a 2000, entonces debe quedar en fondo rojo. Este también. Este debe quedar en fondo amarillo. Pero me voy a demorar muchísimo. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar los totales y me voy a venir aquí a la opción de formato condicional. ¿Qué es un formato condicional? Dice que marca fácilmente las tendencias y los modelos en los datos, utilizando las barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. Entonces, eso es lo que yo necesito, que me resalte visualmente unos valores que son importantes, pero utilizando colores, no barras ni iconos, sino colores. Entonces me vengo al formato condicional y en la primera opción dice reglas para resaltar. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Para totales mayores a 2000. Entonces la primera opción dice es mayor que. Y yo, en este caso, borro lo que haya y escribo 2000 porque es el dato que me están pidiendo. Observen que ya los datos que yo tenía seleccionados empezaron como a cambiar de colores. Entonces, ¿con qué voy a resaltar? Entonces, aquí dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro. El ejercicio me pide que lo resalte es la celda en fondo rojo. Entonces me vengo aquí al formato personalizado, escojo el relleno de color rojo y le doy aceptar y aceptar. Entonces todos los datos que están mayores a 2000 me van a quedar resaltados de color de un fondo rojo. Ahora, para el siguiente caso, que son los menores que 2000, entonces menor que 2000, Profe, me perdón, dice, dime, ¿hay alguna diferencia si ese 2000 se escribe con un punto, por ejemplo? es que recuerden que nosotros no debemos escribir los números ni con puntos, ni con comas, ni con nada. Dale, perfecto, profe, gracias. Entonces, para todos los números menores a 2000 les vamos a colocar es un fondo de color amarillo. Entonces le doy a aceptar y aceptar. Entonces, los mayores a 2000 me quedaron en rojo, los menores a 2000 me quedaron en amarillos. ¿Qué pasó con el 2000?
¿Quién me quiere decir qué pasó con el 2000? No es ni mayor ni menor, entonces por eso no tiene ningún color. Exactamente, porque yo escogí los estrictamente mayores, entonces es a partir de 2001. Y cuando le digo los estrictamente menores es desde 1999,99 hacia abajo. ¿Sí? Entonces por eso el 2000 quedó por fuera, porque no lo incluí dentro de mi selección. Si hubiera escogido los mayores o iguales que, ahí se hubiera quedado incluido. O los menores o iguales que. Entonces, de esta manera, lo que yo hago es simplemente resaltar esos valores, pero recuerden que si yo cambio o modifico cualquier información, pues automáticamente se me debe actualizar todos los datos que yo tenga. Entonces, aquí tengo esta información que al actualizarla me puede cambiar de color la celda, ya sea amarillo o sea rojo. ¿Cómo quito esos resaltos o esas reglas o ese formato condicional? Simplemente selecciono el rango, me vengo aquí a formato condicional y le digo que borre las reglas. Puedo borrar las reglas de las celdas seleccionadas o las reglas de toda la hoja si es que en más columnas hubiesen reglas. Pero aquí como son solo las de la celda que yo tengo seleccionadas, las borro y ya no ha pasado nada. ¿Preguntas, inquietudes? Con relación a la pregunta que nos hacía la compañerita, que ponerle el punto al 2000. Recuerden que yo no les debo colocar ningún formato, ningún punto, ninguna coma a los números. Los números van adquiriendo la presentación es a través de el formato de número que yo le aplique. Observemos acá, mire, aquí está el precio unitario 2.500. Pero ahí no lleva ni puntos, ni comas, ni símbolos. Eso lo dimos, fue con el formato. Lo mismo acá. El resultado de esa operación fue 5.000, pero tiene un formato de moneda. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. Entonces aquí tienen otro ejercicio que lo van a hacer. Otro ejercicio que van a plantear, dependiendo de las indicaciones que hay acá. Miremos este ejercicio de universal. Dice, calcular el valor en pesos para cada cliente de acuerdo al valor en dólares y al valor del cambio. Hoy yo digo que amanecimos con un valor del cambio en 3.200. Creo que el dólar había bajado ayer, estaba como en 3.600. Pero supongamos que hoy amaneció a 3.200. Entonces tenemos unos clientes que tienen una plática en dólares. Necesitamos saber cuánto es lo que ellos tienen en pesos. ¿Cómo planteo esta operación acá? ¿Qué creen ustedes que debo hacer? ¿Una suma, una resta, una multiplicación o una división? Una multiplicación. Multiplicación. Una multiplicación entre el valor del dólar que ellos tienen por el valor del cambio, ¿cierto? Es decir, que el primer señor que tiene 125 dólares al cambio de 3.200 le representan 400.000 pesos. ¿Puedo arrastrar para los demás?
¿Ustedes No. qué creen? Señora, ¿No? ¿O sí? No, señora, No. Alguien dice que no, por allá dicen que no. Vamos a ver si yo arrastro, ¿qué ocurre? Si yo arrastro, para los demás personajes, para los demás clientes, el resultado va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Ubiquémonos aquí en el señor Víctor Alfonso. Le voy a dar doble clic y resulta que para el señor Víctor Alfonso está multiplicando la celda C18, que son los $124 que él tiene, con la celda H17, que no hay nada, que está en ceros. Por eso el resultado es 0. Miremos con Alberto Blas. Lo mismo, C20 por H19, que no hay nada. Entonces, ¿qué pasó con el primer señor? Con Carlos Celestino. Multiplicamos C8, que es su valor en dólares, por H7, que es la celda donde está el valor del cambio. Entonces, ¿qué podemos analizar ahí? Que la celda H7 debe quedar fija, debe quedar común para esta multiplicación. Entonces, cuando nosotros encontramos que hay una operación con una celda fija, lo que tenemos que hacer es que a esa celda la vamos a poner en este formato, con signos pesos en la posición de la columna H y signos pesos en la posición de la fila 7. Es decir, le estamos aplicando un formato condicional a la posición de celda H7. ¿Cómo logramos ese formato condicional? Una opción es por la tecla F4. La otra es que usted manualmente le coloque el signo pesos a la posición de la fila y signos pesos a la posición de la fila, de la columna y de la fila, para que le quede toda la celda fija. De esa manera, ya ahora sí, al arrastrar, puedo garantizar que a todos les estoy aplicando la multiplicación entre las celdas que corresponden. Miremos a José Miguel. Doble clic y me está mostrando que está haciendo la multiplicación entre C14, que es los dólares de él, por H7. Miremos el último señor. La multiplicación de C20, que es 154 por H7, que son los 3.200 del cambio. Entonces, estos son referencias absolutas que deben tener presente cuando van a hacer operaciones con valores fijos. ¿Preguntas, inquietudes? no, señora. Muy bien. No, profe. Entonces, ya vimos los 3 temas del día de hoy. Mire. Operaciones matemáticas, referencias absolutas y formato condicional. Aquí tienen otros ejercicios para que realicen utilizando esas operaciones. Vamos a hacer este de plazos para mirar cómo lo planteamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un almacén donde nos piden calcular para cada producto el precio a plazos de acuerdo a los meses de la tabla de interés. Entonces tenemos una tabla de intereses con meses de 3, de 6, 9 y de 12 meses. Cada uno de estos meses tiene un porcentaje de interés al lado. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a comprar a 3 meses,
le van a incrementar un interés del 15%. Si es a 6 meses, del 35%, si es a 9 meses, del 50%, y si es a 12 meses, del 70%. Tenemos la lista de productos con unos códigos, con unos detalles, con un precio de contado y nos toca calcular cómo sería ese precio de esos artículos si los voy a vender a 3, a 6, a 9 y a 12 meses. Entonces hay varios artículos aquí para calcular. Entonces miremos el primer producto. Es un televisor Sony de 14 pulgadas cuyo precio de contado son 350. ¿Cómo calculamos el precio de ese televisor si yo lo comprara o lo vendiera, porque depende de cómo lo esté mirando, a 3 meses? ¿Qué creen que debería plantear acá? División, profe. ¿Qué debo dividir? Yo te hago caso, igual. Ok. Sería como el precio por El los precio. meses. ¿Por o dividir? Dividir por los meses. Por, en este caso, 3 meses, acá. ¿Sí? Ajá. Sí, señora. Entonces, el televisor inicialmente me vale 350. Ujú. Y si lo compro a 3 meses, me vale 116, o sea, más barato. No. Se supone que debe haber un interés del 15%. Profe, Entonces, sería no nos el sirve. precio contado más el 15%. Entonces, tú dices, precio de contado, ¿más qué? 15%. O Más sea, el 15%. sería la cantidad. Ajá. ¿Más el 15%? Sí, profe. Más el 15%. O sea que el televisor valía 350 y ahora vale 350,15. No me No. convence. Profe, una preguntita. Por ejemplo, al hacer una operación se puede incluir, por ejemplo, ahí, digamos, lo que hizo la compañera, pero se podría incluir dividirlo por 3 meses. Claro, o sea, en las operaciones, acuérdense en el grado 11 que hacíamos las operaciones de trigonometría, que eso iba a sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, paréntesis, todo eso lo podemos hacer acá. Entonces, Ok. este tampoco nos sirve. ¿Qué otro sería? Profe, sería sacarle el 15% a 350. ¿Cómo lo saco? Eh, Cuando usted le dice, mire, usted tiene 1.000 pesos, usted se gana 1.000 pesos, y ahora de esos 1.000 pesos, usted, Profe, creo que lo multiplicas por el 15% y lo divides por 100. entonces, más o menos, usted tiene 1.000 pesos y ahora su sueldo es de 1.000 pesos, pero la fiduciaria o la aseguradora les va a incrementar el 2%. Entonces uno dice, uy, el 2% me van a subir el sueldo del 2%. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es lo mismo que vamos a hacer acá. Entonces el compañero nos dice, tomar el precio de contado y multiplicarlo por el 15%. Ya no hay que dividir por 100 porque no estoy haciendo una regla de 3, sino estoy sacando únicamente el porcentaje. Estoy adquiriendo el porcentaje. Entonces, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, el porcentaje, el 15% de 350 es 52,50.
Solo he calculado porcentaje. ¿Sí es claro? Sí, señora. En el ejemplo que les estoy diciendo, ustedes se ganan 1.000 pesos y Bolívar les aumenta el 2%. Entonces uno dice, el 2% de 1.000, ¿cuánto es? Entonces es multiplicar 1.000 por el 2%. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 1.000 por el 2%? 1.200. 1.200. 20. 1 por 2 Sí. es 2. Y el resto son los ceros que debe uno. Entonces son 20. Es decir, que ¿cuánto me está incrementando Bolívar el sueldo? 200 pesos, profe. ¿200 o 20? 20 pesos. 20 pesos. ¿Cuánto me queda el sueldo ahora? En 1.020. pesos. 1.020. ¿Sí ven? Es lo mismo acá. El televisor vale 350. Si yo le aumento un interés del 15%, el 15 solito es 52,50. Entonces, ¿cuánto me vale el televisor? Entonces, aquí lo único que he calculado es el interés. ¿Qué me hace falta? Sumarle el precio de contado. Y ahora sí, un televisor que valía originalmente 350, cuando yo le incremento un 15%, pues el televisor ahora me vale 402,50. ¿Sí? Pero supongamos que ahorita está en promoción al costo, Catronics y otros. Entonces están diciendo, lleve su televisor con un 15% de descuento. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Cambiar el signo de En multiplicación. vez de multiplicarlo, dividirlo por el porcentaje. No. En vez de sumar, le debo restar. Porque ya no le estoy aumentando un 15%, sino que le estoy restando el 15%. En el ejemplo del sueldo, usted se gana 1.000 pesos. Pero ahora Bolívar le dijo, usted se ha portado terriblemente mal. Le voy a rebajar el sueldo en un 2%. Ya sabemos que el 2% son 20 pesos, ¿cierto? Pero como me lo están rebajando, entonces, ¿cuánto es mi sueldo ahorita? 980. 980. El porcentaje es los mismos 20. ¿Sí o no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre sumar o restar? En que ustedes deben analizar si es un incremento, si es una bonificación, si es un IVA, entonces lo van a sumar. Pero si les dicen el éxito está en descuentos, entonces es una resta porque a ese valor le van a restar el equivalente al porcentaje. ¿Sí es claro? Entonces, siempre que vayan a calcular un porcentaje, lo primero que tienen que hacer es una multiplicación. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Van a empezar a utilizar los paréntesis para que no se confundan. En el paréntesis que van a calcular el precio de contado por el porcentaje.
Y ahí solo han calculado el valor del porcentaje. Acuérdense siempre del sueldo, los 1.000 pesos por el 2%. Aquí solo han calculado, mira, acá voy a colocar 1.000 pesos y por acá el 2%. Cuando yo hago esta operación de 1.000 por el 2%, lo único que estoy calculando es el valor del porcentaje, el equivalente del porcentaje. Ya después viene, si es un incremento, entonces le sumo. Si es un descuento, le resto. ¿A quién le voy a restar? Entonces, pues le voy a restar a el valor inicial. ¿Qué ocurre aquí con el ejemplo de los televisores? Dice que es un incremento porque pues vamos a vender a plazos. Entonces aquí es una suma con el valor del precio de contado. Entonces, el televisor inicialmente me valía 350, ahora me vale 402,5. ¿Qué pasa con mi sueldo? Como es un descuento, lo que me van a hacer, me van a descontar de mi sueldo, entonces yo lo que tengo que tomar es primero mi sueldo y luego hacer la resta. ¿De quién debo hacer la resta? De la multiplicación entre 1.000 por el 2%. ¿Por qué debo tomar primero el 1.000 y hacer la resta? Porque si no daría negativo el resultado. Porque si no daría negativo el resultado. Y recuerden que con la resta el orden de los factores altera el resultado. Entonces ahí me daría 980. Entonces fíjense que son detalles que hay que tener presente en el momento de plantear una operación. ¿Pero sí les quedó claro? Sí, profe, ahora Sí, sí. señor. Bueno, Sí, señora entonces profe. sigamos con el ejercicio. No se vayan a asustar que Bolívar no les va a reducir el sueldo por ahora. Ni nunca lo va a hacer porque no lo pueden hacer. Muy bien. Entonces ya obtuvimos el valor de ese televisor Sony con un 15% de interés. ¿Puedo arrastrar para los demás televisores? ¿Ustedes qué creen? Sí, No, profe, señora. pero si hacemos la fijación. ¿Qué debo fijar? El interés. El interés. ¿Y el interés en qué posición de celda está? En G8. Entonces, aquí en la barra de fórmulas, yo me vengo hasta donde está el G8. ¿Sí ven? Que ya me ubiqué ahí. Oprimo la tecla F4 y le asigno el formato de referencia absoluta. Y de esa manera ya garantizo que la operación me quedó bien. ¿Cómo verifico yo? Entonces me voy a ubicar aquí en este último producto, le doy doble clic y él me está diciendo, usted está multiplicando C25 por G8, muy bien, y le está sumando C25, perfecto. La operación está correcta. ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, señor. Entonces lo mismo deben hacer para calcular a 6, a 9, a 12 y calcular todos los productos. Muy bien. Planteemos este último que se llama cálculos. Ay, no, mentira, yo iba por otro por acá.
Ah, no, estos los hacen ustedes. El de cálculos y el de las tablas de multiplicar. Miren a ver cómo lo resuelven, qué operaciones van a utilizar, cómo las van a plantear, porque de eso se trata. Trabájenlos el día de hoy. Mañana, si hay dudas, con el mayor gusto los empezamos a revisar, analizar y hacemos la explicación. Pero lo importante aquí es que ustedes analicen. Si ve todo el análisis que hicimos para resolver este pedacito nomás, pero si a ustedes les queda claro eso, no van a tener ninguna dificultad. Recuerden siempre que cuando hay porcentajes de por medio, la primera operación que deben hacer es la multiplicación. Acompáñense de paréntesis, que son las leyes asociativas que vimos en el bachillerato. Vamos a asociar, vamos primero a hacer lo del paréntesis y luego sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos dependiendo del planteamiento. Entonces, vámonos con estos ejercicios a ver cómo nos va. Practíquenlos, háganlos, analícenlos. La idea no es buscar en internet la solución, porque aquí no se trata de eso. Aquí se trata es de que nosotros analicemos. Piensen cuando ustedes vayan a ir a su etapa productiva, que en muchas entidades no tenemos acceso a internet, no tenemos acceso a Google para buscar la super solución. Es usted con el computador enfrentados para obtener una solución sin acceso a internet. Entonces, tratemos de resolverlos. Que me equivoqué, que lo planteé mal. No hay problema. Aquí estamos para resolverlos. ¿Listo? Voy a llamar lista mientras hay quizás alguna pregunta adicional. Gabriel Quintero Morantes. Presente, profe. ¿Me escuchas? Camila Alejandra Mendoza. Presente, profe. Alison Juliana Castillo. Presente. Eidayana Velandia. Presente. Camila Andrea Pino Parra. Presente. María Alejandra Díaz Díaz. Presente. Paula Alejandra Kemba. Presente. Joana Hasblady Marín. Presente, profe. Naomi Valentina Correal. Hola, profe, presente. Sherin Emed Valero. Jessica Tatiana Carrillo. Presente, profe. Andrés Eduardo Hamburger. Juan Daniel Castillo. Alejandra Bustos Maldonado. Presente. Alejandra Briceño Camacho. Presente. Jonathan Dubán Moreno. Presente. Cristian Camilo Villamil. Presente, profe. María Camila Rivera. Presente, profe. Y Lina Sofía Mora. Presente, profe. Lina, tú hasta ayer en la tarde no habías enviado ninguna evidencia. Y esos son los requisitos para pasar estos resultados. Entonces, no sé cuál es la dificultad. Johan Daviel Castillo Rincón. Johan Castillo. Listo, yo.
Entonces, Lina, te escucho porque me preocupa. ¿Mm? ¿Cuál es la dificultad? No sé, no te has comunicado conmigo y pues ya 3 de Word y esta es la segunda de Excel y no te reportas con evidencias. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran comentar? No, señora. Profe, una pregunta. Sí. En la parte de Excel donde dice salarios, la bonificación y el descuento, ambas se multiplican, solo que en el momento del sueldo es donde se resta una y se suma la otra. ¿En dónde, perdóname? La bonificación y el descuento se sacan multiplicándolos, pero en el momento del sueldo es donde uno se suma y el otro se resta, o va de una vez. Ah, ok. Sí. Entonces, en este caso, ¿qué sumaría yo? ¿Bonificación o descuento? La bonificación. Exacto. Y resto, lo que me vayan a descontar. Vale, profe, gracias. Bueno. Muy bien, chicos, entonces nos encontramos el día de mañana. Por favor, cuídense mucho y estoy muy atenta al envío de sus evidencias. Buen día para todos. Vale, profe, gracias. Hasta Vale, luego. profe. ¿Cómo me puedes llamar eso, Camila? Lección. Que estén muy bien. Buen Gracias, día. profe.